Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Dios Todopoderoso, porque hasta este día nos has ayudado, nos has sustentado, nos has sostenido, Padre, y has permitido que estemos en este lugar, Señor, para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Padre. Por eso te pedimos que seas tú obrando, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu nos enseñes en esta mañana. Por medio de tu Santo Espíritu nos abres a nuestros corazones, nos ayudes a ser transformados cada día más, Padre, porque anhelamos, Señor, tu presencia, anhelamos estar en esos lugares celestiales que tienes para nosotros, Dios Todopoderoso. Por eso ponemos nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, delante de ti en esta mañana, y que obres y que siempre se haga tu santa y perfecta voluntad en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana el versículo 8 al 11. En las Biblias que les prestamos está en el separador, en el segundo separador está la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el otro separador. En el segundo. Primera de Timoteo 1. ¿Sí está en Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para hiperjuros, ¿sí? Para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del bendito que a mí me ha sido, del evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Entonces, bueno, si recordamos los versículos anteriores a esta palabra, que ya los estudiamos en ocasiones anteriores, vemos cómo Pablo se enviaba a Timoteo y lo encomendaba a la iglesia de Efeso a causa de lo que se estaba viviendo en esa iglesia, y le hacía esa advertencia con esas falsas doctrinas que se estaban levantando en la iglesia. Y en medio de esas doctrinas estaba hablándose sobre la judaización de la iglesia, o sea, de colocándoles de mandamientos de hombres, de los rituales que eran digamos, de la ley del Antiguo Testamento a la iglesia en ese entonces, que ya era la iglesia de Cristo, ¿sí? Y ahora en estos versículos tienen que ver precisamente con eso, pero ahora nos está hablando de la ley y nos dice que en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Aquí nos dice que la ley es buena, realmente es buena, pero si la usamos legítimamente, porque ¿eso qué quiere decir? Que la ley se puede usar mal, ¿verdad? Y recuerden que Cristo vino y abolió la ley, pero la ley ceremonial, es decir, todos esos rituales que se hacían, esa ley ceremonial de los rituales, de las costumbres judías, de las fiestas judías, de los sacrificios, entre muchas otras cosas, pero la ley moral permanece hasta hoy vigente, ¿sí? O sea, los mandamientos y en sí todos esos mandamientos sobre el comportamiento que debemos tener nosotros como personas, como creyentes, ¿sí? Eso sigue vigente. Y hay que tener cuidado también con la palabra de Dios,
Porque la palabra de Dios es perfecta, es recta, es santa, es pura, pero también puede usarse para propósitos incorrectos, ¿sí? Y lo vemos hoy en día con esas doctrinas falsas que se levantan en algunas congregaciones, que se habla, por ejemplo, de guardar el sábado, de muchas otras cosas que son cosas de la ley, pero de esa ley ceremonial, porque la misma palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de sábados, que Dios es Dios de todos los días, que Dios es Dios de cada uno de nuestros días. O sea, que debemos honrar a Dios y alabar a Dios cada uno de nuestros días. Veíamos que la Biblia es santa, es pura, es perfecta, es recta. Y han usado falsos profetas, falsos maestros, por ejemplo, hablando de esa esas falsas enseñanzas, por ejemplo, para sacarle el dinero a las personas, ¿sí? Y esa falsa prosperidad. El Señor Jesucristo no murió para hacernos ricos ni para hacernos millonarios. El Señor Jesucristo murió para darnos salvación y vida eterna. Y se sacan de contexto las palabras del Señor. Entonces empiezan a hablar de pactos y de cosas que para intentar que uno llegue a ese momento en que uno quiera comprarle las bendiciones a Dios. Pero a Dios no se le puede comprar, a Dios las bendiciones no son para comprarlas. El Señor no pide nada a cambio, o sea, el Señor pide que le amemos, que le honremos, que le respetemos, pero Él no cobra por los milagros, Él no cobra por la sanidad, Él no cobra por la salvación, Él no cobra por nada, porque igual todas las cosas son del Señor. Amén. Todo es de Dios. Entonces Pablo, pues digamos que por todas esas doctrinas que se estaban levantando, por digamos que se estaba perdiendo tiempo también en esas genealogías y cosas de humana sabiduría que no tenían que ver con la palabra de Dios. Por eso Pablo acudía a Timoteo para que pusiera orden en la iglesia. ¿Sí? Y incluso a Pablo lo acusaban de que era enemigo de la ley, porque él hablaba mucho de la gracia del Señor. ¿Sí? Decían que él era enemigo de las enseñanzas de Moisés y que lo que él hablaba, ¿por qué? Porque Pablo hablaba que la salvación era únicamente por gracia, y así es. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación solo es por gracia, ¿sí? Mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí con eso tenemos para de contar. Pero ¿qué pasa? Que entonces a él lo perseguían y le decían que Pablo manifestaba que la ley ya no era válida y que se podía vivir. Unos decían que la ley no era válida y que se podía vivir como que querían. O sea, actualmente, hoy en día también se blasfema la palabra de Dios de esa manera, usando la gracia, diciendo que ahora como somos salvos por gracia, podemos vivir, podemos pecar, podemos hacer las cosas que queremos hacerlas y que no nos perdemos, que no es pecado. Y no, el pecado es pecado, lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con la gracia? La gracia es que por medio de la fe tenemos salvación, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no necesitaríamos nada más. Pero ¿qué pasa con las obras? Las obras es evidencia de que nuestra fe en el Señor Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, que nos transforma. O sea, es evidencia de la salvación, es evidencia de la transformación que hace el Señor. Esas obras, por lo tanto, deben ser buenas, ¿sí? Entonces decían que se podía vivir porque abunda, que entre más hay pecado, abunda la gracia, pero eso no era lo que quería decir Pablo, ¿sí? Y eso está en Romanos 6, pero no lo vamos a buscar, porque dice que si habíamos muerto al pecado, ahora que vivimos, ¿cómo vamos a querer irnos otra vez a la esclavitud del pecado? ¿Sí? Esto habla de la práctica del pecado, ¿sí? Porque mientras estemos en esta carne, podemos de pronto caer. Tenemos un resbalón y nos caemos como lo natural. Uno va caminando y se puede resbalar y se tronchó el pie. ¿Sí? Y de esa manera podemos caer. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos y seguimos con el Señor. Nos levantamos y no nos vamos a pasar siempre por el mismo hueco para caernos siempre de la misma manera. ¿Sí? Pues de esa forma es que se practica el pecado. Porque el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Amén.
estamos en la gracia y que todo nos es lícito. Pero la misma palabra de Dios dice que todo nos es lícito. Podríamos hacer de todo, pero no todo nos conviene. No nos conviene porque nos aleja de Dios y el pecado nos aleja de Dios. Pero la palabra de Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y Pablo no promueve el libertinaje con la gracia. No hay que confundir la gracia con el libertinaje. Ahí es que, ¿qué pasa? Es que ahora lo que nos mueve a obedecer no es el deseo de salvarnos, no es el deseo de honrar, digamos que la palabra, sino es por la gratitud que somos salvos, es que ahora vivimos en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia de la ley. ¿Sí? Y Pablo habla sobre la gracia y de cómo Jesucristo, mediante su obra en la cruz, nos redimió. ¿Sí? Y como que hizo ese vínculo, y el mismo Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Por medio de Cristo es que tenemos acceso al Padre. Y los que se levantaban contra Pablo lo acusaban de que a él no le importaba la ley, no le importaba Moisés, ni Abraham, ni la circuncisión, ni la Torá, ni los mandamientos, que lo tenían como enemigo de la ley. Y realmente no es que fuera enemigo. Por eso es que dijo Pablo estas palabras, que la ley es buena. Y mencionaban esta carta a Timoteo y les decía que les mencionara al pueblo de Éfeso, pues que la ley era buena, pero si se usa bien y legítimamente, de una manera, porque si se usa de una manera equivocada, pues todo se iba a distorsionar. Entonces, por ejemplo, que habla de una manera que se usa mal la ley, hasta, por ejemplo, intentan judaizarse, ¿sí? Por la ley, por seguir las cosas del Antiguo Testamento, esas costumbres que no nos llevan actualmente a nada. Por ejemplo, hablaban de la circuncisión. En un tiempo Pablo hacía advertencia que lo que debemos circuncidar es nuestros corazones, ¿sí? Que lo que tenemos que tener pendiente es lo que guardamos en nuestros corazones, y que no es Cristo y la circuncisión, o Cristo y guardar el sábado, Cristo y las obras de la ley, Cristo y no comer cerdo, Cristo y las fiestas judías, Cristo y los rituales. No, porque Cristo es suficiente. Amén. Solo Cristo es suficiente. Entonces, volviendo aquí a 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 9 y 10, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Entonces aquí manifiesta Pablo que la ley fue dada para los pecadores, ¿sí? Para todos en realidad. Y esto nos dice en los versículos, pero vamos a ver unos significados del griego, como le gusta a mi esposa enseñar también, sobre el original en el griego. Y hay una palabra que nos llama la atención, que es anomos, que es sin ley, o sea, haciendo referencia a los irreverentes, ¿sí? Entonces son las personas que se describen en el versículo, que la ley fue dada para ellos, para los pecadores, que ignoran la ley, que desprecian la ley, ¿sí? Porque el hombre sin Dios, sin Cristo en el corazón, desprecia la palabra de Dios. Para ellos el pecado es normal, para ellos el pecado es bueno, para ellos el tomar es normal, todo el mundo lo hace, dice, ¿sí? O el fumar es normal, no es pecado, o las drogas no es pecado, o los vicios no es pecado, ¿sí? O sea, porque no tienen una ley, porque no tienen a Cristo en el corazón y no ven esas cosas como malas. También hay otra palabra que es
anupotactos, que son sin sujeción, que son rebeldes, sin sometimiento, personas que no están sujetas a ninguna regla, ¿sí? Rebeldes que no se someten a ninguna autoridad, ¿sí? Ni quieren ni siquiera a la ley de Dios, ¿sí? Habla también de aceres, de irreverentes, con actitud irreverente, especialmente con las cosas sagradas, el culto a Dios y la alabanza, ¿sí? Personas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la comunión con Dios. También está la palabra hamartolos, que habla de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Practicantes del pecado. Recuerden que es diferente a nosotros ser practicantes del pecado, como el que practica un deporte, como lo dice el mismo Pablo, alguien que siempre está cayendo en el mismo pecado, como el que practica un deporte, el ciclismo, pues todos los días está montando cicla, ¿verdad? Y se vuelve practicante de ese deporte. Y el que practica el pecado es lo mismo, que siempre está cometiendo el mismo pecado. Nosotros como creyentes no somos practicantes del pecado. Amén. 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 No, sé que se había ido. Sí, que tienen el hábito de pecar. Hay otro que es el anotlos, el malvado, el perverso, sin lealtad a la santidad. Una persona sin Cristo pues realmente no tiene lealtad a la santidad, y son personas movidas con intenciones malvadas en su corazón, ¿sí? A eso se refiere en todos esos versículos, con la intención de hacer daño, ¿sí? Hay otro que es bebelos, que es profano o pagano, personas que practican actividades paganas, del ocultismo, la brujería, todas esas cosas que son actividades paganas. Es como nosotros como creyentes, nosotros ya no somos de azar, ni de apuestas, ni del tarot, ni de, ¿cómo se llama?, ni del horóscopo. Nada de eso es para nosotros, porque nuestra bendición y nuestra guía está en lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Y esas cosas del horóscopo que supuestamente le dice qué le va a pasar o que cómo le va a ir, eso es falso, son cosas del diablo, ¿sí? O sea, literalmente, o sea, hay que saber que sí, que hay cosas que a veces de pronto salen, pero es el mismo diablo haciéndolo para que la gente siga engañada y siga metiéndose en esas cosas que son actividades paganas, pecado. Hay otra palabra que es la patrolados, o sea, el que viene de parricidas, ¿sí? Patrolados, asesinos de padres, ¿sí? Digamos que padre se refiere aquí a la figura masculina, o sea, que son parricidas, es decir, que le quita la vida al papá, ¿sí? El que asesina al padre. Y ahora después dice matricidas, que es la palabra metrolobas, y que es asesino de madres, el que le quita pues la vida a la mamá. Y todo esto se ve en la humanidad. Andrófonos, que es asesino en general, personas que mata, que le quita la vida a personas, o sea, los homicidas. Pero sigue el Señor hablando no solamente de lo que en el versículo 10, no solamente de los pecados que estamos viendo acá, sino de los que siguen. Y habla de fornicarios, que eso viene de pornos, que también se refiere a prostitución, fornicario, inmoral, ¿sí? Y él habla de la fornicación, que la fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Eso es fornicación, eso es pecado. También sigue la palabra arsenocoites, que viene de arsen, y ese arsen es varón, y también coites, que es cama, y es el varón que se acuesta con otro varón. Esto se refiere a la palabra que sigue en el versículo 10, que dice para los sodomitas. ¿Qué quiere decir sodomitas? Homosexuales, ¿sí? Bien sea hombre o bien sea mujer, aunque la palabra está traducida para los hombres, pero viene en ese sentido. Es decir, la palabra sodomita en el texto apunta al homosexualismo,
Y es precisamente la palabra sodomita, ¿por qué? Porque vemos en el texto de Sodoma y Gomorra, y vemos como los hombres de esa ciudad querían acostarse o tener relaciones sexuales con las personas que ellos veían como hombres, los hombres que se estaban quedando en la casa de Lot. ¿Sí? Y vemos cómo ellos querían entrar incluso a la fuerza y cogerlos a la fuerza. Y desde ahí viene esa palabra sodomita, que se refiere a que querer tener cama con otros hombres, ¿sí? Relaciones sexuales. Y esto también aplica como para las mujeres con el lesbianismo también. Entonces Dios condena la homosexualidad. Eso no puede ser algo que sea de pronto sí, de pronto no. No, la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice que así como los borrachos, los fornicarios, los homosexuales tampoco entrarán en el reino de los cielos. La palabra es clara. No porque hablemos en contra de la homosexualidad, porque Dios, digamos que, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando creemos en Cristo, nuestra vida debe cambiar y todo pecado debe ser dejado atrás. ¿Sí? Y no solo hablamos de la homosexualidad, también hablamos de todos los otros pecados. ¿Sí? Todo lo que ya hemos nombrado y los otros pecados hasta que incluso los que no dicen en este texto. Porque todo el pecado es aborrecido por el Señor. Dios aborrece el pecado. Y la palabra de Dios es clara. No va solo contra los homosexuales, sino va contra todo pecado. También sigue la palabra adropodistes, que es esclavizador, secuestrador. Persona que hace esclavos a otros, que secuestra gente en el camino para venderlo como esclavos. Recuerden que en ese entonces estaba la esclavitud, ¿verdad? Y por muchos años en la historia de la humanidad. Y había gente que se encargaba de que iba en el camino y se encontraban a una persona y de una vez lo secuestraban, lo cogían como esclavo y lo cogían para venderlo como esclavo. ¿Sí? Entonces esa palabra también tenemos que hacer referencia a eso. Y hoy en día lo vemos con el secuestro y con todas esas cosas. También sigue la palabra seustes, que es falsificador, mentiroso, persona que hace cosas falsas o falsamente, y también la mentira. ¿Sí? Pues el Señor aquí está hablando de un sinnúmero de pecados, ¿sí? De muchas cosas en las cuales nosotros no debemos practicar. Está la palabra epiorgos, que es jurar en vano, perjuros, ¿sí? Jurar en vano, rompedor del juramento, perjurioso. Y perjurio incluso es un delito, porque hay quienes cometen perjurio ante un tribunal de justicia y dan falso testimonio contra otra persona o mienten, y eso es a lo que se le llama perjuria, y es un falso testimonio. Entonces son muchas cosas. Entonces ahora viene esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, dice. Recuerdan que dice aquí en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y en 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores de ahí en adelante, todos esos pecados, de los que practican tales pecados, ¿sí? Sino fue para todas estas personas dada la ley. Cabe notar que no es solo los pecadores, los pecados que Pablo menciona ahí, sino muchos de los pecados en general, como les decía ahorita. Y cuando habla de justos, habla de la palabra dikaoios, equitativo, inocente, santo, justo, correcto, íntegro, perfecto, recto. ¿Sí? Es decir, los justos, los que no son practicantes del pecado. ¿Sí? Ese es un justo, una persona que no practica el pecado. Y la ley es para los que practican el pecado, para evidencia de que viven o están en pecado, para que dejen de pecar. Y la ley no está para los justificados, porque si nosotros ya somos justificados por gracia, por medio de creer en Cristo, por medio de la fe, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no practico el pecado. Vuelvo y les menciono, podemos caer en
alguna circunstancia, alguna situación, pero nos levantamos y seguimos con Cristo. No practicamos el pecado, no estamos cayendo todos los días, cada ratito con la misma situación, con lo mismo, porque se vuelve una costumbre el pecado. Entonces ya queda nuestra conciencia cauterizada, entenebrecida, y no vamos a evidenciar el pecado en nuestras vidas. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. No hemos sido justificados por la ley, sino es por el Señor Jesucristo. Y nosotros somos justos, o sea, no practicamos el pecado. Y en 1 Timoteo, el versículo 11, 1 Timoteo 1:11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Ese glorioso evangelio que nos ha dado el Señor. Y dice, la ley no es para nosotros en el sentido en que la ley no es para los, en que la ley no nos justifica, ¿sí? Que mediante la ley no nos justificamos, no nos hacemos justos por la ley. La ley no es para salvarnos, la ley no es para limpiarnos delante de Dios, la ley no es para que seamos dignos delante de Dios, porque esto ya lo hizo Cristo. ¿Sí? Ya somos justos, justificados según el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener eso siempre presente, porque en Cristo, es decir, los que creemos en el Señor Jesucristo, ya no practicamos el pecado, ¿sí? Ya ahora somos justos ahora. Vamos a ver también una parte de esa justicia que nos lleva a unas cosas que debemos también tener en cuenta, ¿sí? Por medio de la ley. Es importante la ley, es importante, aunque la ley no es para los justos, no es para no es para nuestra maldad, pero sí es para reconocer la maldad de nuestros corazones. La ley nos da a conocer la maldad. Leamos el libro de Romanos, por favor. Unos libros atrás, Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7. Amén. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieron la codicia. Pero tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Que viene aquí, la ley no es mala porque nos muestra el pecado, da a conocer el pecado. Necesitamos la ley para hacernos saber de nuestro pecado, para evidenciar nuestro pecado, ¿sí? Como les decía, mientras uno está en el mundo, uno piensa que no está pecando. Uno piensa que está bien, y si le preguntan, ¿usted cuando muera para dónde va a ir? Y la gente responde, no, para el cielo, ¿sí? O si no, dicen que para el purgatorio, que para pagar un tiempo por sus pecados y después se va para el cielo. Y no es así, no funciona así. Solo hay dos destinos, el cielo o el infierno. Y por medio de Cristo vamos al cielo, y sin Cristo se va al infierno. Y todo aquel que cree, pues no se va a perder. Pero el que no crea ya ha sido condenado, dice la palabra. Entonces, la ley, a pesar de que la ley no es para nosotros los justos, como les mencioné, los creyentes, es buena y necesaria para evidenciar el pecado que aún mora en nosotros. O sea, por eso es buena la ley para nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo no abolió toda la ley, Él abolió la ley ceremonial, pero la ley moral sigue ahí para evidenciar nuestro pecado, nuestro mal comportamiento, ¿sí? Para que podamos ver ese pecado y deshacernos del pecado. Eso
también es responsabilidad nuestra, cómo nos comportamos, cómo vivimos en esta tierra. Está la gracia, sí, que somos salvos por gracia, que no tenemos que hacer ninguna obra para salvarnos, pero esas obras que hacemos es evidencia si realmente somos salvos. Ahí en Romanos también, pero en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Romanos 5, 19 al 21. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, la ley de Dios se hizo ver al mundo lo malvado que era. ¿Sí? O sea, sí, lo leíamos ahorita en un versículo anterior, que no se sabía que estaba pecando, que era codicioso si la ley no dijera que no codiciara. ¿Sí? Y para el mundo parecía bueno que no eran tan malos. O sea, y eso nos pasa a nosotros, a veces llegamos delante de Dios, no, pero yo no era tan malo, pero cuando llegó la ley, el mundo se dio cuenta de la inmensa maldad. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, también es cierto. No quiere decir, como dice el mismo Pablo, que eso nos da licencia para pecar, sino todo lo contrario. Eso nos da licencia es para vivir conforme a la palabra de Dios. Y si pensamos que no somos tan malos, parecería que lo que ha hecho Dios no es tan glorioso. Y a veces nos pasa, ¿no? Y a veces no, pero yo sigo al Señor Jesucristo, vivo para Él, pero yo no era tan malo, ¿sí? Pero la ley nos dice todo lo contrario. Por la ley es que nos damos cuenta de cómo el pecado nos hace malos, ¿sí? Y evidencia lo malo del ser humano, y esto le da valor a la gracia, ¿sí? Esto hace que la gracia valga, ¿sí? Porque si no fuera por la gracia, por la ley estaríamos condenados. Y no debemos menospreciar la gracia, porque como les decía, uno puede decir, ya no era tan malo, yo no pecaba tanto, yo era justo, tal vez era un poquito desobediente, o decía tal vez alguna mentirita piadosa o cosas así. Hay gente que se justifica a sí mismo diciendo eso. Yo no le hacía daño a nadie, yo incluso le ayudaba a los necesitados, yo daba limosna, les hablaba de que sí, que se portaran bien. Yo ya era justo, dicen algunos, ¿sí? Y hasta se podría pensar que ni siquiera necesitaban de Cristo para llegar a ser salvos, ¿sí? O para que Cristo los hiciera justos. Y llega eso a las mentes de las personas realmente diciendo, yo no era tan malo, pero al contrario. Si no fuera por el Señor Jesucristo, todos estarían condenados al infierno. Eso debe ser claro. Y al traer la ley, ahora nos damos cuenta de nuestro pecado, ¿sí? De que realmente no éramos como peritas en dulce, como dicen. No éramos tan buenos, no éramos moneda de oro, no. O sea, porque éramos inmorales, éramos mentirosos, éramos adúlteros, éramos profanos, éramos irreverentes, éramos soberbios, orgullosos, malvados, ¿sí? Terribles, ¿sí? Todos somos terribles, eso nos aplica a todos somos malvados. Pero donde abunda el pecado hay una gran noticia, la gracia es mayor. ¿Por qué? Porque más nos perdonó. Como dice la palabra de Dios, el que perdona poco, ama poco. Pero el que se nos ha perdonado mucho, amamos mucho. Y si vemos a la luz de la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha perdonado es mucho. ¿Sí? Puede que uno piense lo contrario, pero realmente el pecado estaba en nuestras vidas. Y practicábamos el pecado.
y estábamos en el mundo y pensábamos que ir a las discotecas era normal porque todo el mundo lo hacía, y que tomar normal porque todo el mundo lo hacía, y que fumar normal porque todo el mundo lo hacía, y que los vicios normal porque todo el mundo lo hacía, y que fornicar, tener relaciones fuera del matrimonio normal porque todo el mundo lo hacía, y tener novia y acostarse con la novia antes del matrimonio normal porque todo el mundo lo hacía. Pero la palabra de Dios, la ley ahora nos evidencia que eso es pecado. ¿Sí? Nos evidencia la maldad y lo malo que aún mora en nuestras vidas. Y vemos lo maravilloso de la gracia, lo maravilloso de la salvación, que a pesar de que éramos viles pecadores, que dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado nos escogió, y ahora somos salvos por gracia. Amén. Y debemos atesorar esa gracia, agradecer esa gracia, porque a veces somos desagradecidos y pecamos. O sea, en lugar de agradecer, pecamos. En lugar de obedecer, desobedecemos. En lugar de corregir nuestro camino, cogemos otro peor. ¿Sí? En lugar de abandonar el pecado, hasta a veces quitamos uno, pero ponemos otro más complicado en nuestras vidas. ¿Sí? Y todos los pecados delante de Dios son pecados. ¿Sí? No hay un pecado chiquito que la mentirita piadosa, porque se acostumbra a la mentira, y todo siempre va en un rollo de mentiras en la vida, diciendo mentiras y actuando de una manera incorrecta. Y no, todos los pecados delante de Dios son pecados. Y el propósito de la ley es dar a conocer al hombre su maldad, la maldad que aún mora en nuestros corazones, para que veamos la gracia como ese regalo tan inmerecido, eso que no merecíamos, que es la gracia, y que por creer en Cristo ahora nos es dada en la salvación. Ahora por gracia somos salvos, somos justos por el glorioso evangelio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la ley no puede justificar al hombre. O sea, la ley, aunque uno diga, no, yo cumplo toda la ley, cumplo todo, pero si no tiene Cristo en el corazón, no es justo, no se ha justificado. ¿Sí? Pero Cristo, a los que creemos en Él por gracia, ahora nos justifica. Ya somos justificados, ya somos, como lo leíamos ahorita, somos equitativos, inocentes, santos, justos, correctos, íntegros, perfectos y rectos delante de Dios. Amén. Y aún así, que tal vez en este momento, en nuestras vidas, en este tiempo, tal vez aún more algo de pecado en nuestras vidas, pero debemos correr la carrera, debemos esforzarnos y ser valientes, y que se nos van a presentar obstáculos a lo largo de nuestra vida, claro que sí. O sea, cuando creemos en Cristo no es que vamos a ser envueltos en una burbuja y ya no vamos a pecar, y ya no vamos a decir mentiras, y ya no vamos a caer en pecado. No, vamos a estar expuestos así como el resto de la humanidad a la tentación, pero he aquí que podemos, con la ayuda del Señor, superar esos obstáculos, superar ese pecado, no caer, evitar el pecado. Si yo sé que lo que estoy haciendo es pecado, que el Señor nos dé fuerza de voluntad para evitar y no caer en ese pecado. Y si pensamos que puede ser pecado, ténganlo por seguro que es pecado. ¿Sí? Porque cuando hay duda, no hay duda. ¿Sí? O sea, eso tenemos que tenerlo presente. Que si no fuera por la palabra de Dios que nos ilumina, por la ley que nos da el entendimiento y nos dice que las cosas son pecados, seguiríamos en el mundo. ¿Sí? Pero ahora que estamos en Cristo, aunque caigamos, pero no debemos practicar el pecado, y si aún lo practicamos, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos y salir de ese círculo vicioso, cual sea que fuera nuestro pecado, y encomendarnos al Señor, porque Él es el que nos da las fuerzas. O sea, vuelvo y se reitera, somos salvos por gracia, pero la gracia no es libertinaje, la gracia no es permiso para pecar, sino todo lo contrario, que ahora por la gracia es que vivimos para el Señor, para adorar al Señor, para estar firmes y dignos delante de Él. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por tu palabra. Esta palabra que nos reconforta, esta palabra que tal vez nos llama la atención y redarguye nuestros corazones a causa del pecado que aún mora en nosotros, Padre. Pero venos aquí delante de ti, Señor, en esta mañana, y te pedimos perdón por nuestros pecados, por lo malo que aún mora en nosotros, Señor. Aquel pecado que tal vez a veces ni siquiera queremos
aceptar que es pecado, aquellas cosas cosas y circunstancias en las que vivimos, Señor, que nos evidencian que es pecado, que es malo, que no debemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a superar el pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Danos las fuerzas, Señor, para reconocer, Padre, la maldad que hay en nuestros corazones. Danos por medio de tu Santo Espíritu el entendimiento, Señor, para ver el pecado que aún mora en nosotros y luchar contra ese pecado, Padre amado. Porque anhelamos ser dignos de estar en tu presencia. Sabemos que por Cristo y por gracia ahora somos justos y que Cristo ya nos justificó, Padre amado, pero no queremos vivir conforme al mundo, no queremos vivir como el mundo vive, no queremos estar de pecado en pecado, ni ser fábricas de pecado, ni practicar el pecado, sino todo lo contrario, Señor. Queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus deseos, conforme a tus anhelos. Vivir una vida conforme a ti, Señor. Tener un corazón conforme al de Cristo. Perdonar si debemos perdonar. Pedir perdón si debemos pedir perdón. Obrar de una manera correcta cada día, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Y encamínanos a todos, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer luz en medio del mundo, para hacer luz en medio de nuestras familias, Padre. Y que así cada vez podamos evangelizar y hablar más de ti, Señor, en nuestros familiares, a los cuales dejamos en tus manos, Padre, para que tú obres y les muestres el camino, Señor. Aquellos que aún no están en Cristo, que les muestres el camino, y los que estamos en Cristo, que seamos fortalecidos para no caer más, para no pecar más y para honrarte con todas nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, Señor,